Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. Punto de vista en tercera persona. Norte. ¿Listos? Daimon se acercó a Winter frente a Foso Kailin. No quedaba ni un alma entre los enemigos, solo unas cuantas mujeres capturadas en el pueblo cercano. Había descansado un poco ese día mientras hacía viajar a Winter hasta las puertas principales de la fortaleza, trayendo las dos jaulas con los prisioneros. Él estaba satisfecho con esto y dejaría que Winter actuara un poco por su cuenta por ahora, mientras él la controlaría a través de sus habilidades Warg. El dragón dejó escapar un pequeño bufido indicando que estaba lista. Muy bien, vete. Con esta orden en la antigua lengua, Winter extendió sus alas y comenzó a despegar hacia el cielo, dejando a Daimon cargando las jaulas con telequinesis mientras entraba en la fortaleza con Val. ¿Por qué estas mujeres parecen tan inofensivas? Es evidente que algunas se están rindiendo a sus captores. Val no pudo evitar comentar al ver a un grupo de más de 50 mujeres observándolas con cautela. Ver a Daimon cargando a sus prisioneros con magia tampoco ayudó mucho. Eso los asustó, aunque Daimon dudaba que fuera peor que ver a un hombre lobo matando y dejando la fortaleza llena de cadáveres, aún esparcidos por todas partes. Algo que Daimon tendría que limpiar cuando estuviera solo. No es que tengan muchas opciones, respondió Daimon al comentario de Val. Es más fácil rendirse ante el enemigo que morir intentando resistirlo. Era triste cuando solo había dos opciones. Un ser humano claramente elegiría sobrevivir. Las mujeres tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que los hombres, ya que pueden ceder ofreciendo cosas que los hombres nunca ofrecerían a sus conquistadores. La mayoría terminaría cediendo y compartiendo la cama sin resistencia con quienes les trajeron desgracia, incluso los asesinos de sus maridos e hijos. Era algo triste, pero también su supervivencia garantizada. Aún así, me da asco, dijo Val. Ustedes, los del norte del muro, no deberían ser diferentes. Las mujeres acaban siendo capturadas en guerras entre tribus. También deben ceder ante sus conquistadores muchas veces, comentó Daemon. No es fácil. La mayoría no aceptaría ver a su hijo asesinado y luego acostarse voluntariamente con el asesino. Es mucho más probable que se acuesten con él y, en plena noche, lo apuñalen cuando menos se lo esperan. Después del acto, dijo Val, haciendo una pausa antes de continuar. Estas mujeres no son así, son mucho más sumisas. Es repugnante, como dije antes, concluyó Val. Daimon no sabía si discutiría con ella o no, pero no importaba. Dirigió su atención al grupo de mujeres. Yo me encargaré de los cadáveres y de mis prisioneros. Ocuparás el castillo por ahora y te quedarás aquí hasta que alguien traiga ayuda, dijo Daemon. ¿Qué será de nosotros? No lo dijiste cuando saliste de aquí al amanecer, dijo uno de ellos. Hablaré con los señores sobre eso. Espero que vayas a Invernalia. Estoy seguro de que podemos llegar a una decisión razonable, dijo Daemon. ¿Entonces vamos a abandonar nuestras tierras? Dijo otra, sosteniendo a su lado a una niña más joven que lloraba todo el tiempo. Puedes quedarte, pero dudo que quede algo aquí para ti. Los hombres del hierro solo dejaron destrucción y muerte en las aldeas y pueblos que no pudieron defenderse. Deberías planear un nuevo comienzo en otro lugar, declaró Daemon. ¿Y quién garantiza que no sufriremos otro ataque como el que ocurrió aquí? Perdí a 5 hijos, a mi esposo y a mi anciano padre. Los mataron a todos con crueldad, dijo otro, llorando. Lo siento, no puedo cambiar lo sucedido, pero pretendo que el norte sea diferente. Me aseguraré de que los hijos del hierro hayan consumado su último acto contra cualquier reino. Lo pagarán más caro que en cualquier otro momento de la historia de los 7 reinos una vez que abandone Pique. Daemon respondió con firmeza. ¿Quién eres, hombre lobo? ¿Eres un mensajero de los dioses antiguos? ¿O uno de ellos? Haces cosas imposibles y nos daba miedo preguntarte cuando te fuiste de aquí. ¿Eres un espíritu lobo? Preguntaron mientras analizaban a Val, quien mantuvo una expresión indiferente e incluso se burló al oír eso. Soy Daemon Targaryen, rey de Poniente. También tengo autoridad sobre el norte y las Islas del Hierro. Juzgaré a Balon Greyjoy y fortaleceré el norte en cuanto recuperemos el reino, dijo Daemon, sorprendiendo a todos con su nombre y cargo. En fin. Mis poderes son míos y no hay necesidad de cuestionarlos. Limpiaré los cadáveres de la fortaleza. Solo caliéntense y coman lo que dejaron esos hombres. Si necesitan algo, pueden venir a mí, dijo Daemon mientras la mujer asentía.
Daimon comenzó a limpiar los cadáveres usando su poder telequinético, empezando desde el castillo en los terrenos más altos, arrojando los cuerpos cerca del acantilado directamente al suelo para recuperarlos después, mientras que los que estaban más abajo, los trajo a través de la puerta, apilándolos cada vez más alto en el medio del patio. Val se cruzó de brazos mirando a Daimon hacer todo el trabajo solo, ya que él le había impedido ayudar, ya que solo estaba usando sus poderes mágicos para hacerlo. ¿Eres su esposa?, preguntó una de las mujeres con curiosidad. Sí, respondió Val, mirando a la mujer con cierto desdén. También se ponía a la defensiva con estas mujeres, impidiéndoles acercarse a Daimon más allá de un breve intercambio de palabras. Después de todo, él la salvó, y era muy probable que alguna quisiera corresponder a su gesto heroico. Dile que estoy profundamente agradecida por salvarnos, dijo, pareciendo demasiado tímida para decirlo ella misma. Val simplemente asintió en señal de acuerdo y regresó con Daimon. Apiló cientos de cadáveres de todas partes, ya que los había matado a todos fácilmente, pudiendo ver cada lugar donde se escondían, incluso en áreas secretas y pequeñas trampillas. El resultado fue el mismo, y Daimon no dejó a nadie con vida. Terminó y desató sus llamas con un tum, mientras el fuego se extendía rápidamente por todos los cadáveres, creando una pila enorme y el horrible olor a carne quemada. Daimon miró por encima de las llamas, mirando directamente al sur, preguntándose cómo estaría Winter y si ya habría encontrado al grupo que buscaba. Sus ojos se pusieron blancos al instante. Winter batió sus alas y vio al grupo avanzar hacia el enemigo, apareciendo como un hormiguero gigante frente a ella mientras se acercaba cada vez más. Empezó a zambullirse al acercarse. No había forma de hacer lo mismo que en el campamento de Bolton, no mientras marchaban en fila india hacia el sur. Rose Bolton probablemente lo vio venir, pensó Daemon en la mente de Winter. Probablemente había decidido marchar hacia el sur por precaución. No era de extrañar que Winter encontrara al grupo justo debajo del trono de los Reed. Había pancartas de los hombres desollados, Dustin, Karstarks e incluso Glovers a medida que se acercaba el invierno. El pánico pronto se extendió entre los grupos cuando vieron que el dragón se acercaba y comenzaron a perder la formación cuando la aterradora visión del dragón apareció ante ellos. Entonces vino la masacre cuando Winter arrojó sus llamas directamente al grupo que avanzaba, el fuego consumió a más y más hombres en el suelo, mientras todos a la distancia presenciaron la destrucción y se dispersaron a ambos lados antes de que el dragón pudiera alcanzarlos. Y así sucedió, con el invierno desatando sus llamas mientras los hombres gritaban de terror. Los ojos de Daemon volvieron a la normalidad mientras Winter se encargaba de eliminar tantos hombres como fuera posible. ¿Estás bien?, preguntó Val a su lado, notando que sus ojos habían regresado. Sí, aprovechemos y acabemos con esto también, dijo, dirigiéndose a las celdas, levitando la que contenía el Bolton y llevándola al árbol corazón que se alzaba en un rincón de la fortaleza. Val la siguió mientras Daemon la miraba divertido. ¿Qué pasa?, no pudo evitar preguntar. Tú, me recuerdas a alguien. Tenía que admitir que Val tenía el mismo temperamento que su antigua amante. Nunca antes había notado la similitud de personalidad, aunque Serena era más tímida. ¿Quién? ¿Alguien de ese mundo?, preguntó Val, arqueando una ceja. Sí, Serena. Era una vampira. Aunque tú follas mejor, dijo riendo. Val arqueó una ceja y no dijo nada más cuando Daemon llegó al lugar, dejó caer la celda al suelo y la abrió solo con su poder. Arrastró al hombre herido fuera de la celda y lo arrojó cerca del árbol corazón. El hombre gimió al reabrirse sus heridas. No tenía lengua, por lo que solo podía hablar con sonidos incomprensibles. ¿Necesitas ayuda? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con esa montaña? ¿La que mató a tu hermano cuando era bebé?, preguntó Val, y Daemon la miró. No te preocupes. Necesitaré ayuda, declaró mientras los portales empezaban a abrirse y las criaturas empezaban a emerger. Había convocado una vez más al Daedrico que había invocado antes, junto con Springers. No quiero que tenga una muerte fácil, ¿sabes desollar?, preguntó Daemon directamente al Daedrico en su idioma. El ser, que hizo que Val se estremeciera por todas partes, de repente le dio a Daemon una sonrisa siniestra. Ramsay levantó la mirada, sin entender lo que estaba pasando, pero la atmósfera fría y malévola era inconfundible cuando una extraña criatura estaba junto a Daemon. En el sur, Winter finalmente se había cansado de desatar sus llamas y comenzó a regresar al norte después de destruir una gran parte del ejército liderado por Rose, sin saber si había logrado matarlo. En Greywater Watch, un grupo de personas estaba discutiendo qué hacer, sabiendo que el ejército de Rose se estaba moviendo hacia el sur, abandonando el norte. Había varios supervivientes de la Boda Roja.
Entre ellos, Robb Stark, de mirada distante, era imposible que no estuviera en un estado que preocupaba profundamente a todos por la última luna, había perdido a su esposa e hijo, una traición de los Westerlings. Se habían casado, pero él no sabía qué hacer después. Jaime Westerling había tomado té para interrumpir su embarazo. Después de todo, Tywin no permitiría que un hijo de Robb viviera, la familia Westerling abandonó las Torres Frey mientras Robb tenía que lidiar con la traición en dos frentes. Tanto de los Bolton como de los Frey, quienes le habían ofrecido pan y sal. El resto de los hombres seguían discutiendo qué hacer, sin saber exactamente qué había sucedido en Foso Cailín, temerosos de avanzar hacia el norte con el ejército de Bolton todavía en la región, hasta que descubrieron que habían comenzado a retirarse hacia el sur buscando la protección de Tywin, mientras los salvajes que cruzaron el muro con Daemon Targaryen estaban destruyendo a todos los enemigos, fueran Bolton o hijos del hierro. No ayudó cuando se difundió la noticia de que toda la flota de Stannis había sido destruida por un dragón, el mismo dragón que destruyó Fuerte Terror. Tampoco sabían qué había pasado con la conquista de Daemon sobre Ramsay Snow y Moat Cailin. Pero hoy, en particular, oyeron un sonido extraño que resonaba desde lejos. Incluso en medio de la reunión, podían oír rugidos a kilómetros de distancia. ¿Qué es eso?, preguntaron, incluso Robb había levantado la mirada. Los rugidos continuaron un rato, y después de una hora, todo quedó en silencio. Fue entonces cuando un sonido extraño llegó desde arriba del castillo, seguido de gritos desde afuera, antes de que oyeran un rugido desde el cielo. En el balcón, pudieron ver al dragón blanco volando sobre Greywater Watch, continuando hacia el norte, recibiendo miradas escépticas mientras el dragón seguía volando hasta desaparecer en el horizonte. Por los dioses, murmuró Dasey Mormont. Norte. Se podría decir que Daemon no mostró piedad con ese bastardo de Ramsay mientras su criatura invocada comenzó el trabajo de quitarle toda la piel, mientras los Springers se aseguraban de que no muriera o incluso cayera inconsciente. El hombre rugió de dolor, sufriendo más que cualquier víctima que hubiera desollado antes. Era una tortura que ni siquiera podía imaginar. La entidad aédrica que Jon había invocado era sin duda una presencia malévola mucho peor que Ramsay y estaba especializada en tortura. Lo hacía con placer, arrancando la piel, mientras que Val no pudo observar mucho tiempo y tuvo que irse tras presenciar una tortura que ni siquiera ella podía soportar. Daemon se quedó allí, escuchando los gemidos de agonía del hombre. Sintiendo todo el dolor, se aseguraron de que no muriera antes de acabar con él. El Daedrico usaba una magia que creaba una corrupción peor que un simple desollado. En un momento, Daemon tuvo la brillante idea de ir a buscar la celda de Theon, quien se asustó de inmediato al ver de primera mano el estado en el que se encontraba Roose Bolton, la mitad de su cuerpo ya sin piel, mientras la criatura oscura y con cuernos continuaba quitando la otra mitad. Dime, Theon, ¿no es este un final digno para tu amo?, preguntó Daemon en un tono profundamente perturbador, mientras Theon temblaba dentro de su celda, incapaz de mirar, oyendo los gemidos de Ramsay, quien ni siquiera podía hablar. Solo gemía y gritaba incoherentemente como un animal. Theon, en ese momento, miró a Daemon, quien observaba la escena con ojos indiferentes, como si fuera un demonio. Eso fue lo que pensó Theon. Es mucho peor que Ramsay. Tembló al pensarlo, más aún cuando Daemon podía invocar a esas extrañas criaturas. No me mires así. Con la experiencia que tengo, estas cosas ya no me afectan. He visto demasiada sangre, y creo que me he vuelto un poco insensible últimamente, dijo Daemon, mirándolo fijamente, mientras Theon se escondía rápidamente entre sus rodillas, evitando su mirada. ¿Vas a hacerme esto?, preguntó Theon llorando. No. Te daré una ejecución de prueba en Invernalia. Digamos que lo que está pasando aquí hoy será solo entre nosotros, Theon. Eras un chico muy arrogante en aquel entonces, y lo seguías siendo hasta que te encontré en Invernalia hace más de un año, pero veo que la guerra te ha cambiado. Siento que estás lleno de arrepentimiento, pero eso no cambia tus acciones. Por eso debes ser juzgado. Fuiste responsable de la muerte de gente en Invernalia, como el maestre Luin y Ser Roderick Cassel, gente que te ayudó durante tantos años. Te trataron mucho mejor que a mí. De verdad no entiendo cómo pudiste hacerle eso a quienes te alimentaron y te dieron cobijo, eres una persona repugnante. Theon solo tembló. Lo lamento, balbuceó, pareciendo demasiado avergonzado. Daemon lo ignoró después de eso, mientras continuaba observando al Daedrico atender al maldito Bolton de una manera horrible. Solo después de que le hubieran arrancado toda la piel, Daemon actuó.
Volteó el cuerpo del bastardo, sacó un hacha más pequeña de su almacén, colocó a Rose boca abajo y comenzó a tallarlo mientras la nieve aún estaba viva, abriéndole la espalda y ejecutando el águila sangrienta incluso con la piel ya desollada, hasta que el cuerpo del bastardo Bolton no aguantó más y cayó muerto al instante siguiente. Todo el suelo estaba empapado de sangre. Parece que se acabó, dijo Daemon, ignorando el suelo ensangrentado. Tomó una manta y la cubrió con ella, levantó el cuerpo de Bolton y lo sacó. Después de todo, las mujeres quedarían horrorizadas al verlo. Salió y colocó más estacas. Con la ayuda de unas pocas invocaciones, colgó el cuerpo con los brazos abiertos y la espalda descubierta. Allí lo dejaría, frente a Foso Cailin, para que cualquiera que entrara al norte lo viera. Verían qué les pasaba a los enemigos de Daemon. Una advertencia. Cuando Daemon regresó al castillo, Val lo estaba esperando. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella. Volveremos al norte. Enviaré una carta a Greywater Watch. Le pediré a Lord Red que envíe algunos hombres para atender a las víctimas, dijo, y ella asintió. En ese momento, el invierno comenzó a regresar, con un pequeño rugido en el cielo, aterrizando en algún lugar fuera de la fortaleza. Un instante después, Daemon intercambió algunas palabras más con las mujeres y les dejó una gran cantidad de provisiones para que pudieran permanecer cómodamente allí hasta la llegada de los juncos. Les dijo que esperaran los estandartes del lagarto verde, que vendría a cuidar el lugar, y que lo mantuvieran cerrado hasta entonces. No habría muchos enemigos que pudieran hacerles daño. Así que, aunque eran algo cautelosos, finalmente asintieron, sin otra opción. Después de todo, Daemon necesitaba dirigir su atención al norte ahora. No se preocuparía por quienes habían sobrevivido a la boda roja junto a su tío, ni siquiera por Stannis. Su mirada expresaba el deseo de regresar a Invernalia, mientras muchos de sus aliados se dirigían al corazón del norte, abandonando el campamento que habían querido establecer en el Don. Daenerys también vendría a Invernalia con sus primos. Entonces Daemon abandonó Foso Cailin después de escribir cartas a varios lugares del norte. Winter rugió descontento pero recogió el celular de Theon, el hombre todavía profundamente traumatizado por el horror que Daemon le había hecho presenciar, y voló hacia el cielo, con Val montada detrás de Jon, en dirección al norte. Unas horas más tarde, finalmente estaban ante el castillo de los Dustin, Barrowton, mientras Winter aterrizó suavemente cerca y la gente continuó mirando al dragón con terror y asombro. Daemon desmontó con Val y levantó la celda de Theon con telequinesis, comenzando a alejarse de Winter. Se dirigieron al castillo, mientras Ygritte salía corriendo por las puertas hacia él, abrazándolo y besándolo tan pronto como lo vio, mientras Val resoplaba a su lado, claramente un poco disgustada. Ha sido un fastidio estar aquí sin ti. Tengamos sexo. Dijo, medio en broma y medio en tono sensual. Tuve que encargarme de algunas cosas. Ya he vuelto. Hola, chicos. Gritó Daemon a unos hombres mientras sacaba el móvil de Theon y lo colocaba delante de ellos. Lleven esto al patio. A ver cómo van las cosas. Daemon caminó hacia la zona, donde encontró a Lord Cerwyn, Lord Allard, hombres del castillo y algunos miembros del pueblo libre. Todos lo esperaban en el patio. Desapareciste ayer sin decírselo a nadie, Su Majestad, dijo Lord Allard con cierta preocupación. Estoy bien, mi señor, gracias por la preocupación. Tenía que ocuparme de unos asuntos en Foso Cailin. Derribé la fortaleza y me encargué de los hombres de Bolton a mi manera. Ya no serán un problema. Ni siquiera los hombres del hierro custodiarán esa fortaleza ahora, dijo Daemon, sorprendiendo a todos. ¿Lo hiciste solo?, murmuró Lord Cerwyn con voz infantil, sin poder creerlo. Bueno, como puedes ver, muchacho. Después de todo, tengo un dragón, dijo Daemon con una sonrisa arrogante, y el muchacho asintió, de acuerdo con la idea. Espera, eso es. Lord Allard señaló la celda que varios hombres cargaban. No era muy pesada, solo lo suficiente como para que ningún prisionero pudiera romperla con fuerza humana. Así que era bastante fácil de cargar con más de 4 hombres. Theon Greyjoy, como puedes ver, dijo Daemon. Eso enfureció inmediatamente a Talarx. Ese cabrón. Déjame matarlo. Gritó Benfred furioso. Benfred tenía buenas razones para querer matar a Theon. Después de todo, casi había perdido el castillo por su culpa. Theon había liderado su propio ataque a la plaza de Torren. No. Eso se lo dejaremos a Invernalia, Lord Allard, respondió Daemon. En cualquier caso, ya no es el antiguo Theon. Solo una cáscara torturada por Ramsay Bolton. Ahora, es solo la sombra de lo que una vez fue, si eso te satisface, advirtió Daemon.
Talart estudió a Theon mientras temblaba, con la mirada baja y la furia lentamente reemplazada por la sorpresa. ¿Qué le pasó? Murmuró Lord Selwyn. Como dije, estaba destrozado. Ni siquiera tiene, bueno, puedes hablar con él cuando quieras. Será teletransportado a Invernalia. Preparémonos para salir del castillo. Llevaremos a los que serán juzgados y nos reuniremos en Invernalia. Aplastaré a cualquier Bolton que aún controle el castillo, dijo Daemon, mientras todos en el patio se preparaban para partir tras ser despedidos por él. Los mismos hombres que custodiaban el castillo para Lady Austin seguirían al mando. Solo tomarían prisionero al señor. Descansó ese día, disfrutando del tiempo con Ygritte, y Daemon inmediatamente envió una citación a varios señores que entrarían en su territorio, como los clanes de la montaña, Lord Glover, Lady Mormont y otros señores. Daemon convocaría a todos esos señores a Invernalia, pero primero necesitaba expulsar a algunos hombres del hierro de sus territorios. También debía dar una orden a los hombres que asediaban Invernalia y reunir a 20.000 hombres directamente para dar caza a los hombres del hierro por toda la región, con la intención de destruir cualquier asedio y expulsarlos del norte. Quiero que lideres las fuerzas del pueblo libre, Val, pidió Daemon mientras hablaba con ella durante la noche en el castillo. ¿Qué planeas hacer, Daemon? Preguntó. Tendré que lidiar con algunos hijos del hierro en el norte, a lomos del invierno. No te preocupes, nada que no pueda resolver rápidamente. Lideraré el asedio de Invernalia poco después. Para cuando llegues al castillo, ya será nuestro, dijo con calma, y Val asintió. Está bien, Daemon. Lo haré, dijo, ya que la gente libre no seguía las órdenes de los señores del sur más allá del muro. Le enviaré un mensaje a Tormund. Le pediré que siga tratando con los hijos del hierro en el oeste, dijo Jon. Sabes que no sabe leer, ¿verdad? Se burló Val. Sí, pero hay hombres de Talart con ellos. Pueden entregar el mensaje fácilmente, dijo Daemon, y Val finalmente estuvo de acuerdo. Al día siguiente, Daemon tuvo una reunión con todos sus líderes y expuso sus planes. ¿No quieres que nos encarguemos juntos de los hijos del hierro? Preguntó Lord Talart, apretando los puños sobre la mesa. Daemon meneó la cabeza. Sé que buscas el honor en el campo de batalla, Lord Talart, pero ahora no es el momento. Ganaremos nuestra gloria en el sur. Solo quiero pacificar el norte de una vez por todas. Usaré el invierno para destruir al resto de los hombres del hierro. Ya nos hemos encargado de la mayoría. Solo quedan unas pocas plagas que, incluso después de enterarse de mi campaña, aún creen estar a salvo en el norte. Me encargaré de ellas y nos encontraremos en Invernalia. Para cuando llegues allí, el castillo será nuestro, dijo Daemon, y nadie se opuso. Solo cuida de Lord Selwyn mientras estoy fuera, le dijo una última vez a Talart antes de volverse hacia Val. Val, cuida de todo el pueblo libre. ¿Y todos ustedes oyeron sus órdenes?, dijo en tono desafiante a los demás líderes del pueblo libre presentes. Si se oponían, habría problemas. Nadie se opuso. Si hubiera sido algún señor del sur el que estuviera en la mesa, se habrían quejado, pero las órdenes de Val parecían una extensión de las de Daemon, nadie dijo nada. Daemon pasó un tiempo con sus esposas antes de ir a Winter, montarla y abandonar el castillo. Se dirigiría al norte. Invernalia llegó primero, con sus 40.000 hombres ya allí, estableciendo el asedio. Luego avanzaría para ocuparse de las últimas fortalezas de los hijos del hierro. Punto de vista en tercera persona, norte. Había hombres por toda la zona frente a Invernalia, mientras que el campo abierto hacia el norte albergaba el mayor número de ellos, llenándolo todo como hormigas. Allí se había establecido un campamento gigantesco, con tiendas de campaña que cubrían toda la zona. Había otros campamentos alrededor de Invernalia precisamente para prevenir un ataque externo sorpresa o incluso una ruta de escape o un asalto por parte de los propios hombres que controlaban Invernalia. Aunque había decenas de wargs en ese momento vigilando todo esto, era una especie de seguridad para evitar cualquier situación que pudiera resultar en un problema. Esa información ya circulaba por Invernalia desde hacía muchos días, y ciertamente, los hombres dentro de los muros estaban asustados. Mientras había esa multitud, por lo general, se necesita 3 veces el número de los que custodian un castillo para llevar a cabo un asedio exitoso, y aquí en Invernalia, había no menos de 50 veces más hombres que dentro de Invernalia. Fue aterrador para los Bolton que quedaban. Incluso sintieron que se rendirían, pero entonces supieron lo que había sucedido en territorio Bolton. Sabían que sus posibilidades de supervivencia eran cada vez menores cuando las fortalezas más pequeñas fueron destruidas y los señores menores que las custodiaban fueron masacrados sin piedad.
Cuando el ejército enemigo atravesó el territorio dejando un rastro de caos y muerte. Incluso podrían, en un día, tomar fácilmente Invernalia, pero no lo habían hecho. Simplemente mantenían el perímetro, esperando algún tipo de orden. Todos sabían que Daemon Targaryen no actuaba sin propósito. Simplemente no tenían noticias exactas de lo que estaba haciendo en ese momento. Solo sabían que los últimos informes indicaban que la casa Dustin había sido derrotada y que todos los hijos del hierro habían sido expulsados o exterminados. Mientras tanto, algunos grupos se habían separado del rey Targaryen hacia el oeste, buscando más en las Islas del Hierro. Todo parecía en calma cuando, en ese preciso instante, en Invernalia, un rugido descendió del cielo. Todos los habitantes de las murallas vieron acercarse la masa blanca. Incluso parecía dirigirse directamente hacia Invernalia mientras rugía, lo que sin duda asustó aún más a los habitantes del interior, quienes buscaban cualquier refugio en el interior, por si el dragón comenzaba a desatar sus llamas blancas, como decían los rumores, capaces de derrumbar muros. Nadie podría sobrevivir a semejante criatura. El dragón se acercó por encima de Invernalia, extendiendo sus alas, planeando muy cerca de sus torres, casi tocándolas, dejando a todos dentro de las murallas con el corazón en la garganta viendo esto, mientras se alejaba batiendo sus alas unas cuantas veces más y dirigiéndose hacia el campamento, descendiendo en un área abierta frente al campamento mientras planeaba con sus alas moviéndose hacia arriba y hacia abajo, mientras el viento soplaba todo en todas direcciones. Solo entonces el dragón finalmente aterrizó, soltando una barra de hierro un poco lejos de donde aterrizó. Jon observó, satisfecho, cómo descendía del dragón. Sus hombres corrieron hacia él en cuanto lo vieron. Daemon agarró a Theon con telequinesis y se dirigió al campamento, encontrando al grupo ya esperándolo. ¿Estás aquí? Le saludaron rápidamente. Sí. ¿Dónde está Buck? Preguntó Daemon cuando el hombre finalmente apareció ante él. Líder, por fin has llegado. Dijo el hombre llamado Buck con un toque de alegre sinceridad. ¿Por fin vamos a derribar el castillo? Preguntó emocionado, ya cansado de esperar. Tenían suficiente para hacer el trabajo con 40.000 hombres de este lado del muro, pero Daemon había negado el ataque, pidiéndoles que resistieran. Todavía no. Quiero ocuparme de algo primero. Por cierto, ¿algún problema mientras estuve con el ejército? Preguntó Daemon. Teníamos un pequeño grupo insatisfecho con quedarse aquí sin hacer nada, pero la mayoría está bajo control. Ejecuté a algunos por delitos por los que tú habrías hecho lo mismo y manejé la situación. Ahora todo está bajo control, líder, dijo Buck con orgullo. No había terminado y continuó. Y una cosa más, algunos hombres están con algunas mujeres, pero por voluntad propia, pues ellos mismos dijeron que estaban interesados en alguna de nosotras y que buscaban consuelo. Lo entiendo. Hay muchísimas mujeres que perdieron a sus maridos e hijos en este caos que los hijos del hierro crearon al atacar el oeste y el centro del norte. Así que es normal que busquen consuelo. Bueno, no veo problema en eso, siempre y cuando no sea forzado. Puedes tener los amantes que quieras. Jon se encogió de hombros. Ahora hablemos un poco, pidió, mientras les señalaba que trajeran a Theon, quien todavía estaba muy asustado. Fue Jon quien designó al grupo que tomaría el mando y dijo que primero recorrería algunas zonas del norte para destruir algunos restos en las Islas del Hierro. A su regreso, tomarían Invernalia, lo cual no sería un problema. Y les pidió que mantuvieran la calma, pues esto era una guerra, y mover ejércitos a veces se volvería tedioso, ya que en ciertas ocasiones permanecerían inactivos durante largos periodos. Pero eso era algo común en la guerra, y debían adaptarse, una lección que no habían aprendido bien al norte del muro. En cualquier caso, dejó a Buck al mando del campamento. Los suministros eran suficientes, y la parte de su ejército del sur estaba llegando, mientras que en el norte, la gran campaña avanzaba con aún más soldados para apoyarlos, preparándose para el sur. Jon se quedó solo unas horas esperando a que Winter se recuperara, aunque parecía estar perfectamente bien para continuar con su plan. En ese momento, en cuanto el dragón empezó a batir las alas y a abandonar el campamento, el miedo ya se había instalado en las mentes de quienes custodiaban Invernalia, preguntándose si volvería la próxima vez y si simplemente los arrojaría a ellos y al castillo en llamas blancas. ¿Alguna información sobre Lord Bolton en el sur? Preguntó el líder que custodiaba Invernalia al maestre que había venido de Fuerte Terror antes de que fuera destruido, por mera coincidencia, cuando Roose Bolton convirtió Invernalia en la sede principal de los Bolton. No, mi señor. No ha habido noticias del sur. Ni Roose ni Ramsay han enviado ninguna carta, explicó, mientras los hombres a su alrededor parecían frustrados.
Que los dioses nos protejan, porque no tenemos alternativas, y moriremos de cualquier manera, tembló el líder, viendo al dragón desaparecer en el cielo. En The Wood Mote, Lord Glover se sentía frustrado, inseguro de qué hacer. Por un lado, tenía a su hermano, quien había muerto en la guerra de Robb Stark. Mientras su hermano se marchaba a luchar y morir, él se quedaba para cuidar el castillo en su ausencia. Entonces llegaron los hijos del hierro, quienes provocaron un caos sin precedentes en el norte e incluso sitiaron el castillo. ¿Y qué hacían ahora con el castillo rodeado de tiendas? Había al menos 800 hijos del hierro en un asedio constante, mientras grupos seguían devastando la región. Como si las cosas no fueran ya suficientemente difíciles con los hijos del hierro e incluso con la traición de los Bolton, que intentaron alzarse en el norte con el apoyo del trono de hierro, todo empeoró aún más con un grupo de salvajes liderados por quien decía ser un Targaryen, un heredero del trono de hierro. Cruzó el muro con una serie de salvajes nunca antes vistos en la historia del norte, mientras comenzaban a marchar, devastando regiones como la casa Umber, la casa Carold, la casa Bolton, la casa Ornwood, la casa Serwyn, y luego separándose, dirigiéndose hacia la plaza de Torren, por lo que había escuchado en las últimas cartas, y también sobre el gran asedio que se intensificaba alrededor de Invernalia contra los hombres de Bolton. No tenía suficientes hombres para lidiar con todos estos problemas. Ahora, su hermano había tomado la mayoría de las fuerzas, lo que resultó en la muerte de todos en el sur. ¿Cómo se defendería adecuadamente? Era frustrante. Simplemente no sabía qué hacer. Lord Stark estaba prisionero en Puerto Blanco. El norte estaba dividido. Los Bolton intentaban conquistarlo, pero estaban muy debilitados. Los hijos del hierro se mantenían en varios castillos, pero era evidente que también estaban perdiendo. Y un ejército salvaje se extendía por el norte con un Targaryen reclamando el trono de hierro. El norte estaba dividido, pero sin duda rechazaría a ese rey. Recientemente, prácticamente odiaba a los Stark por su maldita guerra, que condujo a la ruina del norte. Cuando al final, el propio Robb Stark había sobrevivido y ahora estaba en el norte como un perdedor. Robb estaba vivo. Y quiso maldecirlo personalmente al verlo, por su fracaso en el sur. Su arrogancia, cuando ya podría haber regresado al norte, pero no. Tenía que presumir ante los Tully cuando podría haberles dado la espalda y preservar el ejército del norte. Un mocoso que busca la gloria, que a pesar de ganar algunas batallas, pensó que podía ganar una guerra y terminó costándole caro a todos en el norte. Lord Glover caminaba por el castillo, rumbo al salón de banquetes, cuando de repente se produjo una conmoción. Al pasar por una de las ventanas, vio a hombres gritando tanto dentro como fuera del castillo, mientras todos señalaban al cielo. Su mirada volvió a esa zona cuando vio una gran masa blanca acercándose cada vez más. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer las características de lo que descendía del cielo. Cuando el rugido provino de la criatura, no hubo duda. Era un dragón. El mismo que había destruido Fuerte Terror, según las cartas, y convertido la gran fortaleza de Bolton en un montón de piedras congeladas. Invierno se abalanzó rápidamente sobre los hombres del hierro, quienes estaban desesperados en ese momento. Simplemente abrió la boca y comenzó a desatar llamas, quemando toda la zona antes de liberar de nuevo una ráfaga de fuego blanco por encima, destruyendo las máquinas de asedio. Los otros hombres del hierro intentaron retirarse y huir, mientras él trazaba la ruta de escape y comenzaba a quemarlo todo, dejando una larga línea de llamas blancas tan intensas que nadie podía acercarse. El aire se volvió imposible de respirar. El dragón comenzó a dar vueltas en el cielo y a escupir más llamas mientras avanzaba hacia los grupos más concentrados de hijos del hierro que huían. Sus gritos y desesperación, o incluso sus redes, fueron en vano. Aunque Jon no podía decir que los escuchara ni siquiera que había luz, siempre estaba en lo alto del dragón, rugiendo llamas contra un enemigo del norte, y así continuaría. Las murallas del castillo se llenaron de hombres aterrorizados, mientras algunos intentaban esconderse, pensando que serían el próximo objetivo. Todos podían verlo. Era absolutamente aterrador, pues el dragón seguía volando por la región, matando. Los únicos que lograron sobrevivir fueron los que corrieron directamente hacia las murallas, gritando pidiendo ayuda, lo cual era bastante irónico. Lord Glover tuvo que correr hacia la pared para ver qué estaba pasando, sus ojos se abrieron ante la destrucción y ya podía sentir que la temperatura bajaba, incluso desde esa distancia. «Mi señor, ¿qué hacemos?», gritó un hombre a su lado, mientras Lord Glover se debatía entre observar al dragón en el cielo, que regresaba para masacrar a los últimos supervivientes, las llamas que ardían en el campo, o incluso a aquellos que habían llegado a las murallas del castillo, pidiendo ayuda a gritos.
Los mismos enemigos que momentos antes querían matarlos. Si ese dragón decidiera destruirlos, no tendrían ninguna posibilidad. Después de todo, el castillo era más pequeño que Fuerte Terror, que desapareció en una sola noche, según los rumores. No tenía sentido esconderse dentro del castillo. Esperemos y veremos, fue todo lo que dijo Lord Glover, tragando saliva con dificultad al ver que no quedaba nadie con vida aparte de los que estaban en los muros. Al otro lado del campo, el dragón simplemente los observó por primera vez, mientras se acercaba tranquilamente, deteniéndose a cierta distancia y su aterrizaje haciendo temblar el suelo. Incluso Glover dejó que el miedo se apoderara de él cuando vio a la criatura mirándolos, con el hombre en su espalda desmontando y alejándose de ella, dirigiéndose exactamente a donde estaban. Hola, Lord Glover. Soy Daemon Targaryen. Estoy aquí para charlar un rato con usted, si no le importa, dijo Jon con calma, caminando tranquilamente hacia los muros del castillo, solo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona, norte. Daemon se acercó al abrirse la puerta, elevándose con el sonido de las cadenas que la arrastraban. Inmediatamente, al acercarse y entrar, fue recibido por Lord Glover en medio del patio, junto con algunos miembros del castillo. Su mirada estaba llena de cautela. No sabía qué esperar de Daemon, y el dracónido no podía culparlo por ello. El hombre parecía querer mantener la compostura. Lord Glover, he notado que los hombres del hierro le están dando problemas, se acercó Jon con ese comentario, mientras el hombre lo miraba fijamente durante unos segundos antes de tragar saliva con dificultad. Es cierto, pero ahora es tu dragón el que les está dando problemas, dijo, enfatizando lo que significaba la presencia de esa criatura. Jon se encogió de hombros. Bueno, no necesito contenerme para exterminar a esas alimañas. Hemos oído hablar de tus acciones en el reino, puede que incluso destruyas a todos los hombres del hierro, pero eso no cambia el hecho de que trajiste a 200.000 salvajes aquí. ¿De verdad crees que el norte lo aceptará? Al fin y al cabo, el norte siempre recuerda. Respondió con admirable coraje frente al hombre que atesoraba tantas hazañas inimaginables. Aprenderán a aceptarlo, dijo Jon con calma, sin esperar tener que lidiar con otro de mente cerrada. Si los Glover eran un problema, tendría que lidiar con ellos. Tal vez los Glover no puedan aceptarlo, murmuró el hombre frente a él. Daemon le sonrió. Entonces los Glover se quedarán solos frente a todo el norte. Al fin y al cabo, la mayor parte del norte me apoya ahora mismo. Y los que no me apoyaron, bueno, seguro que ya lo oíste. Eso sonó a amenaza, pero Lord Glover no dijo nada y esperó a que continuara. Estoy masacrando a hombres de hierro, traidores y Bolton. Así que sería prudente que la casa Glover no quisiera convertirse también en enemiga del norte. Sobre todo cuando tú y tus hijos son los únicos Glover actualmente en la línea de sucesión de The Wood Mote, dijo Jon con calma. En ese momento, el hombre pareció tan ofendido por esto que no pudo contenerse. No puedes venir aquí y amenazar a todo el mundo. Empezó el hombre. Conocí a tu madre, muchacho. La conocí de joven. Era una chica admirable a la que todos respetaban y querían. Y no dudé en ir con mi hermano a la guerra para intentar rescatarla junto a nuestro difunto padre. Sin embargo, no respetaste a los Glover ni a muchos otros hombres del norte al traer a tantos salvajes aquí. Nuestros enemigos durante milenios. Murmuró, pero Jon no se ofendió. No creo que vayamos a resolver nada tan fácilmente. Pero, sea como sea, no tengo tiempo para ocuparme de ti ahora mismo. Puedes estar seguro de que, cuando veas lo que viene de más allá del muro, me agradecerás tener a los salvajes, como los llamas, de nuestro lado, y no luchar a favor de esas criaturas que intentan matar a todos los demás seres vivos, dijo Jon con calma. El hombre tenía una expresión de confusión, sin entender a dónde quería llegar Jon con esto. De cualquier manera, solo estoy aquí para tratar con los hombres del hierro. Y también para informarte que se requiere tu presencia en Invernalia, tan pronto como te ocupes de los daños causados por esta escoria. Debes ir a Invernalia como todos los señores del norte. ¿Quieres que juremos lealtad? Murmuró el hombre. Y Jon no lo negó. Sí, como dije, el norte, en su mayor parte, está conmigo ahora mismo. Quiero ver quién se une a mí contra Stannis. Después de todo, puedo ver quiénes son mis enemigos y quiénes mis aliados. Los enemigos no me preocupan, Lord Glover, pero quiero ver quién está conmigo, dijo Jon antes de empezar a alejarse, sin importarle el sirviente que traía pan y sal. No se quedaría en ese castillo. Incluso ignorando la confusión de los hombres detrás de él mientras caminaba de regreso hacia la puerta,
Tuvo que reconocerle el mérito. Al menos Lord Glover lo recibió y lo confrontó cara a cara. Daemon prefería que alguien fuera honesto con él y le expresara sus insatisfacciones, en lugar de que alguien intentara adularlo buscando beneficios. Pero ese era un rasgo natural de los norteños. El norte tenía una cultura donde la gente era más genuina e incluso más fiel a sus juramentos. El sur era un poco más preocupante, pero ya lidiaría con eso en el futuro. Por ahora, necesitaba resolver el norte. Saliendo una vez más por la puerta sin hablar con nadie más, Jon llamó a Winter, que estaba esperando a lo lejos, y ella acudió rápidamente cuando su jinete la llamó. Jon estaba mapeando el área con pájaros en el cielo mientras montaba a Winter, inspeccionaba rápidamente la región, sus ojos se volvieron blancos por un momento antes de volver a la normalidad. Vamos, niña. Tenemos que destruir algunos campamentos más de esos rezagados. Con eso, Winter extendió sus alas y despegó, volando lejos de The Wood Motte. Sus asaltos no les dieron a los hombres del hierro la oportunidad de entrar en la región. Los campamentos comenzaron a reducirse rápidamente a medida que avanzaba el día. La llegada del dragón fue algo inesperado. Mientras ya estaban sobre ellos, desatando sus llamas blancas, los hombres gritaron, segundos antes de congelarse y ser destruidos. El invierno continuó durante algún tiempo, mientras más y más hombres del hierro eran destruidos y comenzaban a huir al bosque de los lobos. Jon no contuvo su exterminio, demostrando cómo debería haber actuado un jinete de dragón en la antigüedad, devastando a los hijos del hierro con cierta crueldad. Logró destruir a la mayoría y decidió mudarse a otro lugar. Aún era temprano por la tarde, y aunque Winter estaba un poco cansada, quería seguir adelante. Se dirigió a la costa ese mismo día, sobrevolando todo el Wolfsword, encontrando los barcos dispersos en varios puntos a lo largo de ese lado, atascados en las frías orillas. Seguramente no se lo esperaban. Podía oír sus gritos mientras invierno se abalanzaba sobre ellos, quemando un barco tras otro, junto con los campamentos de algunos hombres del hierro que custodiaban las embarcaciones en las playas. Había destruido más de 50 barcos sin darles oportunidad de escapar. Simplemente debilitó la flota Greyjoy y siguió destruyendo los campamentos cerca de los barcos. Solo tuvo dificultades para destruirlos cuando había rehenes, ya que los hombres del hierro esclavizaban a la gente. Pero comenzaron a desmoronarse al ver que sus medios de transporte eran aniquilados. Entraron en pánico y hasta los propios esclavos lograron rebelarse en algunos lugares. Alerta, Jon abandonó la costa y voló hacia el mar, mientras algunos barcos navegaban aquí y allá. Simplemente no tuvo el valor de aniquilarlos por completo, sabiendo que podría haber norteños aprisionados dentro. Pero tampoco se mantuvo alejado, y con el rugido de su dragón, los sembró en pánico. Quería que le contaran a Pike lo que estaba sucediendo en el norte. Su mirada incluso se dirigió al horizonte, hacia el sur. Deseó, tal vez, simplemente volar allí con Winter y destruirlo todo al llegar a las Islas del Hierro. Pero no, necesitaba hacerlo bien. Rescatar a quienes habían sido secuestrados. Y necesitaba hombres para eso. Aún así, voló de nuevo hacia el sur, encontrando el camino marítimo que conducía al castillo. Descendió, encontrando más barcos y destruyéndolos uno tras otro. Sabía que, a estas alturas, los hombres del hierro ya no tenían fuerzas en el norte. Los pocos que quedaban empezaban a dispersarse, intentando solo sobrevivir, atormentados por pesadillas de un dragón sobrevolando. Jon entonces giró hacia el invierno y avanzó hacia el centro del norte una vez más. Se detuvo a mitad de camino cuando vio un grupo que se dirigía a Invernalia, el mismo con el que había estado hasta esa mañana, mientras hablaba brevemente con Val, sorprendido de verlo. Al regresar a Invernalia, no le sorprendió encontrar la bandera blanca ondeando sobre los muros de la ciudad. Los hombres de Bolton se habían rendido en cuanto vieron regresar al dragón, ondeando sobre las torres de Invernalia como un presagio de muerte. Jon aterrizó cerca de la puerta principal, con aspecto algo decepcionado, pensando que habría sido interesante asaltar Invernalia. Irónico para él también. Bueno, quiero que todos los hombres de Bolton sean encarcelados. Serán enviados al muro, dijo Jon sin piedad mientras se abrían las puertas. La Guardia de la Noche estaría muy contenta con una gran cantidad de nuevos cuerpos, ya que Jon había proporcionado muchos nuevos reclutas. Parecía cruel, aunque se hubieran rendido, pero no había otra opción, dado que eran 40.000 hombres contra 2.000. Sin mencionar que también había un dragón y un semidios entre el primer grupo. Rendirse había sido la única opción aparte de la muerte inevitable.
Jon estaba satisfecho y ordenó a miles de personas libres marchar hacia Invernalia, abriendo las puertas en ese momento, capturando rápidamente a todos los Bolton y sacándolos del castillo. Y, como era de esperar, las protestas comenzaron tan pronto como conocieron la sentencia. Esperen, por favor. Déjenos servirles. No nos envíen a la guardia de la noche. Gritaron los hombres de Bolton. Hablas como si tuvieras otra opción. Te vendría bien un poco de orgullo. Sea como sea, ahora servirás al norte más que nunca. Ramsay Bolton ha muerto, su padre huyó al sur y no te queda nada. Al menos, dale un propósito al resto de tus miserables vidas protegiendo el reino, dijo. Con eso, Jon los dejó, caminando junto a las interminables filas de hombres atados, dirigiéndose a Invernalia. Una vez más, estaba en ese castillo. El mismo castillo donde había estado hacía más de un año, cuando salió por las puertas tras robar un caballo de los establos, dejando sus últimas palabras a su primito. Había un maestre, que había jurado lealtad a los Bolton, allí para recibirlo. Lo habían sacado de Fuerte Terror y lo habían llevado a Invernalia. Así fue como Ramsay se apoderó de la fortaleza. El hombre miraba a Jon con gran temor, consciente de que había destruido su antiguo hogar. No podía imaginar el poder de un dragón, hasta que le informaron que Fuerte Terror se había convertido en un montón de piedra congelada. ¿Qué tenemos aquí? Jon miró al hombre. Era el único Bolton que habían perdonado. Había varios sirvientes. Jon recordaba bien Invernalia, incluso a cierta mujer mayor, la vieja niñera. Ignorándola por un momento, su atención volvió al maestre. Bienvenido a Invernalia, Daemon Targaryen, mi nombre es... Comenzó a murmurar, y Jon no supo si estaba siendo respetuoso, alegre o muriendo de miedo, ya que simplemente bajó la cabeza, evitando la mirada de Jon. Jon lo interrumpió antes de que pudiera continuar pronunciando su nombre. Bueno, es un poco sorprendente volver a mi antiguo hogar, dijo Jon en un tono desprovisto de alegría, antes de pasar junto al maestre y adentrarse en el castillo. Por fin, Invernalia era suya. Cuando no había Stark, siempre decían que era importante tener un Stark en Invernalia. Quizás ahora él era el Stark que este lugar necesitaba. Irónico. Se preguntó qué diría su madre si pudiera verlo ahora, y ese pensamiento hizo que Jon cambiara inmediatamente de dirección hacia la estrecha entrada a las criptas. Sin hablar con nadie más, simplemente continuó, descendiendo al lugar, tomando una antorcha y encendiéndola con una pequeña llama mágica. Era hora de ver algo que no había visto en su primera visita a Invernalia. Jon se burló de sí mismo. Se preguntó si tendría miedo. Él, el sangre de dragón, temía ver la tumba de su madre por primera vez. Indeciso, quizás. Pero no importaba. Ya estaba allí, y siguió la entrada al primer nivel de las criptas, en dirección a la estatua de una joven que no se parecía en nada a su madre viva, según las visiones que había tenido. Mapache aquí. No recuerdo que Jon visitara la tumba de su madre la primera vez, así que pensé que era justo que tomara esta acción. Norte. Asa no la estaba pasando bien mientras estaba en medio del bosque del lobo, huyendo de sus perseguidores durante más de una semana. Había muchos pensamientos en su mente durante las últimas semanas mientras se preguntaba cómo las cosas habían empeorado tanto. Ciertamente, hace casi un año, todo iba bien, tomar al norte por sorpresa mientras invadían sus costas, sin su ejército, mientras tenían todo el reino para saquear. Era fácil. Hubo obstáculos, lo cual era bastante común, pero todo pareció empeorar debido al hecho de que su tonto hermano comenzó a volverse imprudente cuando conquistó Invernalia. Estaba cegado por su conquista. Por pura suerte, había capturado el castillo más importante del norte, pero, al mismo tiempo, ella sabía que era el más peligroso de mantener. Los norteños no permitirían que eso sucediera por mucho tiempo. Y no había manera de que pudieran hacerlo. Asa intentó advertirle. Debería haber abandonado el castillo. Sin embargo, Theon no pudo evitar volverse demasiado ambicioso y orgulloso. Asa creía que era un ingenuo. Después de todo, no tenían suficientes hombres para resistir un asedio. Solo los retrasaría en una fortaleza que ya había sido tomada. Pero el orgullo lo había cegado en ese aspecto. Tuvo que abandonarlo. Eso resultó en su captura posterior por los Bolton. Lo torturaron, según oyó, aunque en ese momento no supo cuánto. Entonces, a pesar de que él era su hermano imprudente y tonto, ella no debería interferir para intentar rescatarlo. Invadió Invernalia y perdió a varios hombres en el proceso, hombres que formaban parte de la tripulación principal. Y llegó a donde quería. ¿Pero qué encontró? Ese ya no era su hermano. Había quedado reducido a un cascarón vacío y temeroso con el que a Ramsay Snow le gustaba jugar. Era un ser que incluso a Asa le repugnaba.
Un animal de Bolton, tal como decía ser este Reek. Cuando lo encontró, casi la capturan. Logró huir sola, a pesar de haber intentado pedirle a Theon que la acompañara. Esa cosa no la siguió, pues le tenía demasiado miedo a Ramsay. Temía huir de Roose Snow. Eso fue frustrante para Asa. Su hermano era un idiota, pero eso era demasiado. Luego, logró escapar de sus perseguidores poco después de adentrarse en el bosque. Había perdido a más hombres de los que hubiera deseado. Maldijo a Theon sin parar durante las siguientes horas, frustrada. Logró establecerse en el bosque del lobo unos días después. Aún no se había dado por vencida del todo y mantenía la vista puesta en Invernalia, con exploradores que salían del bosque todos los días para inspeccionar el castillo. Ramsay parecía estar jugando con ella, enviando hombres a cazarla, pero todos murieron. Aún así, no había enviado más que unas pocas docenas. Eso duró al menos una semana. Hasta que, entonces, recibió una carta misteriosa cuando un pájaro voló directamente hacia ella, lo cual era muy extraño, y se trataba de cierto Daemon Targaryen, un hombre del que había oído hablar mucho durante el último año. Decían que era un hechicero, una especie de brujo. Podía transformarse en lobo. Mató al rey y jugó con él antes de dejarlo morir en una cama. Dijeron que intervino en el juicio de Lord Stark, mató a todos los que intentaron detenerlo, lo expulsó de la ciudad y luego se dirigió a las tierras de los ríos, donde sembró el caos, asesinando a señores. Incluso la temible montaña cayó ante él. Asa no creía estas historias, pensando que eran tonterías, sobre todo cuando empezaron a afirmar que tenía un dragón. ¿Cómo podía alguien aparecer de la nada y afirmar que poseía semejante criatura? Ella simplemente se burló cuando la carta decía que todos los hombres del hierro pagarían por invadir el norte. Él tenía un ejército. A ella le pareció bastante inusual. Luego, ella misma vio que ese pájaro la observaba fijamente todo el tiempo, lo cual la perturbó profundamente. Cuando se dio cuenta de que estaba a punto de volar, no lo pensó dos veces antes de matarlo, creyendo, de alguna manera, que ese Daemon estaba mirando a través de esos ojos. Ella creía que todo estaba bien. Solo era un pájaro extraño. Aunque, a veces, sentía que la observaban, en realidad nunca pasaba nada. En los días siguientes, los Bolton abandonaron repentinamente Invernalia con un grupo numeroso y se dirigieron al sur con 3000 hombres. Al descubrir que Ramsay y Theon estaban entre ellos, se sintió frustrada. Ella no sabía qué hacer por el momento y decidió que se irían en los próximos días. Su hermano era una causa perdida. Fue entonces que, una noche, mientras se disponía a disfrutar con una mujer que sus hombres habían capturado en algún pueblo, algo sucedió. Mientras la besaba y comenzaba a quitarle la ropa a la prisionera, quien, aún asustada, intentaba no resistirse a las caricias de Asa, algo entró en la tienda. El aleteo de unas alas captó su atención. Giró la cabeza y, antes de que pudiera reaccionar, unas garras se abalanzaron sobre su rostro. En ese momento, creyó que estaba teniendo una pesadilla, pero el dolor era muy real. Gritó de miedo al caer hacia atrás con el pájaro en la cara, mientras la mujer debajo intentaba apartarse y gritaba también. El ave la atacó directamente en la cabeza con ferocidad. Sintió la sangre correr por su rostro mientras sus hombres entraban corriendo en la tienda y mataban rápidamente al animal, agarrándolo y despellejándolo allí mismo. Asa intentó recuperarse, limpiando la sangre inmediatamente, mirando el cuerpo del búho muerto en el suelo con ojos aturdidos, incapaz de creer que el animal la hubiera atacado de esa manera. Ningún búho debería atacar así, y menos entrar en mi tienda. Y directo a mí. Solo pensarlo le dio escalofríos. No durmió esa noche. Sus hombres estaban visiblemente preocupados, observando los árboles con inquietud. No ocurrió nada más, pero la sensación de ser observada no la abandonó. Al día siguiente, no lo dudó. Les ordenó que descansaran un poco mientras mantenían las tiendas cerradas. Saldrían en unas horas. Llevaba un espejo consigo. Examinó sus heridas abiertas después de que las hubieran curado con algunos de los suministros que tenían, pasándose los dedos cuidadosamente por ellas. Su rostro, antes limpio e incluso visiblemente atractivo, se había vuelto grotesco. Nunca volvería a ser bella. No era la mujer más hermosa de los 7 reinos, pero sin duda lograba atraer a hombres que le hacían favores con la esperanza de conquistarla. Se acostaba con algunos para obtener favores cuando los necesitaba. Ahora, dudaba que tuviera el mismo poder de manipulación. Esos cortes dejarían cicatrices terribles. Esa mañana, lloró en silencio, preguntándose por qué le habían hecho eso. Lo único que había hecho, era matar a un pájaro. A un hombre que la había amenazado. No sabía que eso la llevaría a ser atacada de esa manera.
Fue en ese momento que comprendió. Ya no debía permanecer en el norte. Creía que Daimon seguía cerca del muro, sin saber que su ejército ya estaba en Invernalia. Pero no tardó mucho en descubrirlo, cuando los exploradores empezaron a informar de que un grupo de 5000 salvajes había llegado a la fortaleza. Se estremeció. Aceleró el paso, atravesando el bosque del lobo con urgencia. Necesitaba llegar a la costa. Necesitaba saber qué estaba pasando en el norte. Pero ya no se sentía segura allí. Ya no. A Asa no le tomó más que unas semanas darse cuenta de que la perseguían. Aún no había abandonado el bosque. Sus exploradores comenzaron a desaparecer, uno a uno, en la distancia. Se oían aullidos de lobos por la noche, a lo lejos. Fue entonces cuando finalmente lograron salir del bosque unos días después con solo media docena, escapando después de que la mayoría lograra contener a quienes los perseguían. Ella consiguió un caballo y corrió hacia la costa. Finalmente perdió a sus perseguidores, y pensar que alguna vez tuvo más de 50. Quedaron reducidos a casi nada. Continuó su camino y se reunió con algunos hombres del hierro. Dijeron que el norte occidental estaba sumido en el caos, mientras un grupo masivo de miles de hombres avanzaba. Todos los hombres del hierro se estaban retirando, y Asa solo podía apretar los dientes entre los informes y las preguntas sobre lo que le había pasado en el rostro, que venían de los hombres cuando los encontró de nuevo. Cuando llegó a la costa y vio los barcos, se preguntó si debía ordenar a todos que se retiraran del norte, algo que su padre no tomaría bien, o dejarlos luchar, lo que sería una apuesta a ciegas, sin saber exactamente qué estaba sucediendo en el norte. Solo sabían que sus hombres estaban siendo atacados en el oeste y que 5000 rodeaban Invernalia. Ella desconocía la verdadera cantidad de enemigos, ya que Jon los mantenía ocultos. Así que decidió que se quedaran para que pudieran mantener su presencia en el norte. Hablaría personalmente con su padre para decidir qué hacer. Así, se subió a uno de los barcos con hombres y mujeres que habían sido capturados para trabajar en pique. Hasta ese momento, ella todavía pensaba que todo estaba bien, que las cosas seguían bajo control y que los hombres del hierro aún podían apoderarse de una gran cantidad de recursos del norte. Su padre planeó que comenzaran a extraer madera del norte para aumentar aún más el número de barcos para la flota Greyjoy, antes de dirigirse al sur y dominar incluso la costa oriental al otro lado de Westeros. Sin embargo, eso simplemente quedó olvidado cuando comenzaron a escucharse rugidos en la distancia, mientras ya estaban en el mar, rumbo a pique con un grupo de 4 barcos. Asa subió inmediatamente a cubierta, preguntándose qué estaba pasando. A lo lejos, ya no podía ver el continente, pues estaban en mar abierto. Los rugidos se detuvieron por un momento, y cuando ella se dio cuenta, había una criatura encima de ellos. Nunca olvidaría el pájaro colosal de escamas blancas, cuyas alas sonaban como un trueno explotando contra el vacío del aire con cada movimiento. Era lo que sus miedos más profundos no querían creer. Un dragón gigante. Completamente por encima del barco, avanzó hacia ellos. Ella creía que sería el fin. ¿Qué más podían hacer? ¿A dónde podrían huir, ya que el dragón ya había abierto la boca, aparentemente a punto de escupir sus llamas, como en los viejos cuentos? Pero lo único que salió fue un rugido masivo, que la hizo taparse los oídos inmediatamente, mientras sus hombres corrían despavoridos con el barco, temblando bajo la presión del rugido. Gritaban de miedo, seguros de que estaban a punto de morir. El rugido terminó cuando el dragón batió sus alas una vez más para estabilizarse en el aire y volar junto a ellos, dando vueltas nuevamente. Volvió a acercarse al barco, mientras Asa se escondía y miraba directamente al dragón, segura de que necesitaba estudiarlo, a pesar del miedo. Quería ver algo familiar. Y así lo vio. Vio a alguien montado en su lomo. El dragón rugió una vez más, pasando volando junto a los barcos, pero no pareció atacarlos. Asa pensó que lo único que podría detenerlo eran los norteños a bordo de los 4 barcos que se dirigían a pique. Y cuando el dragón pasó, se dio por vencido y regresó hacia el este. Los hombres que la rodeaban seguían aterrorizados, y ella no contuvo un suspiro de alivio. Parecía que el que montaba el dragón no la había visto. Mientras permaneció oculta tras el mástil, él no le prestó atención. Y no la reconoció. De lo contrario, dudaba que el mismo hombre que la había lastimado antes la dejara escapar. Su suspiro de alivio se interrumpió de inmediato al recordar todos los barcos que aún estaban en la costa. No todos tendrían la misma oportunidad. No solo los barcos, sino también los campamentos, y ella misma, por haberles pedido a los hombres que se quedaran. Tengo que hablar con mi padre inmediatamente. Si esa carta es real y ataca a pique con esa cosa, estamos perdidos. Era lo único que Asa podía pensar en ese momento. Gracias por ver el video.
Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.